Muy buenos días, ¿cómo están todos? Comenzamos cara a cara, hoy es martes, estamos totalmente en vivo para platicar sobre temas fundamentales para nuestro estado, sobre temas fundamentales para nuestro país. Hoy discutimos la reforma educativa. Como ustedes saben, hay un conflicto abierto entre el gobierno federal y algunas secciones del magisterio, algunas secciones vinculadas a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El conflicto tiene con algunos niveles de intensidad prácticamente desde la aprobación de la reforma en 2013, pero se ha incrementado la intensidad de las protestas a últimas semanas. Hoy sabemos que en la cuarta mesa de negociaciones entre la Secretaría de Gobernación y la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación parece que se ha llegado a un inicio, ¿de acuerdo? Un inicio lo digo porque se trasladará ahora la discusión a tres mesas que tienen que ver con temas sociales, que tienen que ver con temas políticos y que tienen que ver con temas educativos. Al mismo tiempo se está discutiendo en el Senado, en una comisión que estará encabezada por el Partido de la Revolución Democrática, por el PRD, posibles adecuaciones o adaptaciones a la reforma educativa promulgada hace ya 3 años. Y bueno, todavía no se sabe si en esta comisión del Senado estarán integrados los sindicatos, especialistas, organizaciones de la sociedad civil. Todavía no se sabe, pero empiezan las discusiones el día de mañana. Y en el mismo tenor, en paralelo, hay que decir que hay mucha desinformación sobre la reforma educativa. De pronto a mí me comentan muchas personas que no saben exactamente quién en este tema tiene razón, si los que están protestando, si el gobierno federal, si las organizaciones de la sociedad civil, y por lo tanto queremos hoy en cara a cara abrir un espacio a todos los actores involucrados en este problema para discutir la reforma educativa, qué es mito en relación a la reforma educativa y cuáles son las realidades. Y comienzo saludando a Silvia Arévalo, ella es integrante del Movimiento Magisterial de Jalisco. Silvia, buenos días. Buenos días, Enrique, y muchas gracias por la invitación. Un saludo a tu auditorio. Gracias por estar aquí con nosotros. Silvia, Alfonso Gómez, coordinador general de la Secretaría de Educación Jalisco. Alfonso, muy buenos días. Buenos días, un gusto estar en esta mesa para discutir algo que es de fundamental trascendencia, que es la educación de las niñas y de los niños de Jalisco. Oye, ya te quitaste la corbata, espero que no sea señal de entrarle duro al debate. Donde doy clases me tienen que dar con corbata. Gracias, Alfonso, gracias. Alejandro Gómez Levi, presidente de Mexicanos Primero, capítulo Jalisco. Alejandro, muy buenos días. Enrique. Me gustaría preguntarles, iniciar para ya entrar directo a materia con el asunto de la evaluación, que es uno de los puntos centrales que está en discusión en esta reforma educativa, uno de los puntos centrales que se aprobó en la reforma hace algunos años. Preguntarles si en realidad creen que la reforma pone demasiado énfasis en los aspectos punitivos, es decir, en los impactos sobre los maestros, y si creen que se debe hacer ciertas adecuaciones a la forma en que se aprobó la evaluación hace algunos años. Empezamos contigo, Silvia. Bueno, sí, mira, incluso antes de la evaluación yo quiero comentar que la reforma educativa es una reforma que no tiene consenso social, precisamente porque no es educativa. Es una reforma que carece de contenido pedagógico y que es más bien la reforma laboral con dedicatoria al magisterio. No atiende problemas como la infraestructura, que son problemas graves que tienen muchas escuelas de México, y el mejor ejemplo es que se acaba de hacer un recorte a educación de 6,500 millones de pesos. No reformó planes y programas de estudio, que están pésimos, tampoco atiende o ignora el problema del hambre y la pobreza, que es muy pronunciada en este país y que muchos niños llegan con esa situación a la escuela. Además, intenta engañar a la sociedad, haciéndole creer que el problema de la reforma, del desastre educativo en este país, es prácticamente culpa del docente y no de la corrupción y la negligencia que hay en el gobierno. Y lo más cuestionable para nosotros, los docentes, son dos cosas. Una, la evaluación que precisamente acabas de mencionar, Sí. Porque es una evaluación opaca, sin transparencia, vertical, autoritaria, en la cual el docente no tiene derecho a que se le compruebe su resultado. De hecho, el INE estableció en sus lineamientos que los resultados de la evaluación serán definitivos e inapelables. Esto es absurdo, indignante en un país que se diga democrático, que una evaluación de la cual depende el empleo de un maestro sea así de vertical, así de opaca
y que ni siquiera el maestro tenga el derecho a recibir la comprobación de sus resultados. Pero lo otro muy cuestionante para nosotros, pues es que precisamente es un proyecto privatizador de la educación. Aquí, por ejemplo, para todos es muy claro esto, que las élites mundiales de la OCDE y las élites nacionales agrupadas en Mexicanos Primero son las que mandataron precisamente esta evaluación y esta reforma educativa, y que están tratando de avanzar en este momento a través de dos mecanismos. Uno, la famosa autonomía de gestión, que les carga cada vez más a los padres la responsabilidad de hacerse cargo del sostenimiento de las escuelas. Las famosas cuotas, ¿no? No, más allá de las cuotas, porque les dice a los padres, los hace creer que van a ser copartícipes del desarrollo de su escuela, los autoriza a través de los consejos de participación social a buscar apoyos, incluso con empresarios. Ahorita, si quieres, Silvia, le entramos a los temas que también están, digamos, en los puntos que ha planteado la coordinadora en relación a este tema. En materia de evaluación, no están de acuerdo porque es inapelable y porque no hubo consenso con los profesores en torno a la evaluación. ¿Esos son los argumentos? Y porque es un mecanismo para justificar el despido de maestros con la intención, que ya lo están haciendo, de contratar maestros sin prestaciones, contratos temporales que abaratan la mano de obra del magisterio, y eso les permite a los empresarios que van a entrar al negocio de la educación obtener más ganancias. Alejandro Gómez Levi. Buenos días. Yo coincido con algunas cosas que Silvia dice y creo que es importante como puntualizar en dos temas. Creo que la reforma tiene muchísimas nombramientos y creo que el tema de que se le nombre una reforma administrativa, una reforma laboral, pues tiene el porqué, y creo que es algo que es fundamental decirlo. Creo que había dos temas fundamentales que había que quitarle a la educación, destrabar a la educación de temas como el que la autonomía de gestión escolar, por ejemplo, que decía ella, que es fundamental tenerla y que no llegue de arriba hacia abajo, sino que la escuela tenga un punto de gestión importante y que crezca. Otro de los aspectos fundamentales es que la rectoría del Estado la tomaran de nuevo. La educación pues ya estaba privatizada en términos generales, porque si hablamos, por ejemplo, de ejemplo más claro, es el CENTE en Oaxaca. Pues quien manejaba la educación era el sindicato. O sea, finalmente se había privatizado indirectamente la educación ahí. Y lo que estamos, o lo que se está buscando con la reforma es que el Estado vuelva a tener la rectoría y que se le quite el presupuesto al sindicato, que se le quite la asignación libre y a libre albedrío de plazas, de venta de plazas, de todo lo que por muchos años se ha hecho en la educación y que en algunos casos específicos hoy se sigue haciendo. Y eso a costa del magisterio, que hoy era el más perjudicado en un sentido específico. Y eso creo que teníamos que liberarlo y deberíamos de liberarlo. Creo que la reforma en sí tuvo un consenso muy fuerte de las fuerzas políticas y un gran consenso de la población. Se necesita una transformación educativa. No es completa para nada, la reforma no es completa. Necesita lo que dice Silvia, necesita definitivo un modelo educativo amplio y consensuado con todas las partes, y es donde yo creo que debemos y exigimos a la autoridad que entre en un debate importante hoy nacional en ese contexto específico. En el tema específico también de lo que dice Silvia, de que la evaluación se ajuste, se valide, se pueda darle al maestro una posibilidad de opinar qué y apelar, cómo mejorar, ¿no? Y apelar, claro, y cosas. Definitivo debemos de encontrar las formas y los mecanismos que eso suceda, pero debemos de construir a partir de lo que hay hoy en la ley y que existe en ese contexto. Y creo que hay un montón de cosas en las que se puede enriquecer la interlocución entre las partes, ¿no? Oye, pues están más de acuerdo de lo que yo pensé, ¿eh? Hasta a mí me sorprendió. Pero la posición de Mexicanos Primero, Alejandro, en torno a la evaluación. Es decir, todos coludos, todos rabones, es decir, no hacer ningún tipo de excepción en materia de evaluación. Creo que es muy importante dos aspectos fundamentales que la reforma está avanzando y creo que nos pone en un contexto en donde cuando menos tenemos unas bases importantes a avanzar. En el mundo con el que competimos, digamos, en los países desarrollados, las evaluaciones son
del siempre. O sea, los primeros lugares en la OCDE, en los primeros lugares en el mundo en educación, tienen sistemas que evalúan a maestros y evalúan a alumnos. Y eso es simplemente para ir dando un mecanismo de seguimiento y avance dentro del sistema educativo. Y creo que es sumamente sano que lo tengamos en México. Al mismo tiempo tiene que haber un sistema de acompañamiento y es donde tenemos que trabajar con mucha fuerza y es donde tenemos que involucrar muchísimo a los maestros, en donde que los maestros tengan un qué decir, porque ellos tienen que ser el receptor de ese seguimiento, de ese tutoraje, de esa formación que les permita llegar con todos los chances que se tienen, porque un maestro que reprueba un examen no está fuera del sistema. Se le atiende, se le ve dónde está, y lo que está buscando es que el maestro también tenga claridad, transparencia en cómo se asignan las plazas, cómo se establecen los mecanismos en donde va a ganar más el maestro, donde el maestro, si es buen maestro, pueda premiársele con una buena plaza. Ese tipo de cosas creo que le dan al maestro mucho más claridad y transparencia. Creo que como es el protagonista, digamos, de la reforma del maestro, creo que en este contexto así fue planteada. Que hay temas en los que se tendrán que mejorar y pulir, creo que sí hay mucho, y ahí es donde debemos de trabajar, ¿no? Vamos a ir al corte, volvemos con la opinión de Alfonso Gómez en torno a este tema. El WhatsApp 33 18 80 76 41. Escríbanos, ¿usted está a favor o en contra de la reforma educativa? 9 de la mañana con 18 minutos, platicando sobre temas educativos, sobre la reforma en específico en este contexto nacional de polarización sobre este tema en particular. Y bueno, nos quedamos con tu opinión, Alfonso Gómez, coordinador general de la Secretaría de Educación Jalisco. Bueno, todos hicieron un balance de la reforma, lo que ven positivo y negativo, y también que nos digas tu opinión sobre la evaluación en particular. Sí, mira, yo creo que como todo proceso inédito se enfrentaron circunstancias no previstas, ¿no? Pero creo que al final el saldo es positivo. En Jalisco, por ejemplo, se hizo el diagnóstico y se hizo la evaluación, y en el proceso de evaluación participaron más de 7,000 maestros, de los cuales alrededor del 85% solventaron el examen. Y de ese más de 7,000 solamente tuvimos cuestiones de demandas, de juicio, de error de 70 maestros. Entonces estás viendo un universo muy reducido al final sobre lo que se considera punitivo, ¿no? Adicionalmente, no solamente fueron esos 7,000 maestros que se presentaron a la evaluación, que por ley tienen que hacerlo cada 4 años, sino que adicionalmente hicieron su examen de promoción para puestos directivos más de 2,000 maestros, ¿verdad? Y adicionalmente más de 700 candidatos a supervisores se presentaron también al examen. Entonces creo que al final el saldo es positivo en el sentido de que hoy día Jalisco, más del 30% de los maestros y más del 30% de las plazas directivas llegan a través del concurso de oposición. Creo que hay un saldo interesante, positivo, que hay que rescatar. Evidentemente, nosotros dentro de la autoridad estatal estamos claros que el proceso de la reforma no puede caminar si no vamos de la mano con los maestros. Y también que la reforma implica más allá de la evaluación. O sea, el tema es que dice la reforma es la evaluación, pues claro que ahí ya tenemos problemas. No es exactamente eso, es mucho más. Nosotros inclusive lo vemos a la parte de la evaluación como un diagnóstico, ver cómo estamos. Aquellos maestros que salieron en nivel no idóneo, no satisfactorio, inmediatamente la autoridad tiene la obligación de establecer las tutorías, los programas de acompañamiento, de capacitación, para poderlos llevar a solventar esta circunstancia. Pero la reforma va más allá de esto, vienen los programas de infraestructura, con los programas de bonos de más de 50,000 millones que está colocando el gobierno federal y que lo va a distribuir a los estados. Vienen los nuevos esquemas de participación social, donde ahí sí se ha generado un mito, donde la autonomía de gestión en las escuelas, se genera el mito de que se van a privatizar las escuelas, y no es cierto. En la autonomía de gestión buscamos que sean los propios padres de familia, los maestros,
quienes determinen el rumbo de la escuela en materia de recursos. Ahora, Alfonso, antes de entrarle a todos estos temas que todos están contemplados, el asunto directamente, coloco el asunto de la evaluación porque es uno de los que ha generado mayor polémica, claro. ¿no? Estamos hablando de una reforma, por supuesto, que tiene muchísimos elementos, pero en el caso de la evaluación, ¿se podría hacer, y se los voy a preguntar a los tres, se podría hacer una evaluación no punitiva? Es decir, como dijo la coordinadora, como pidió también ya el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, ya hay algunos partidos políticos entrándole ese tema, es decir, ¿sería eficaz una reforma que no tuviera sanciones, Alfonso? A ver, es que el tema es que no puedes discriminar. Yo creo que el tema de la discusión es sobre aquellos maestros que no se presentan a la evaluación. Yo creo que no puedo establecer dos mecanismos diferentes o dos canchas distintas para aquel maestro. Yo te estoy hablando de más de 10,000 maestros en Jalisco que se presentaron en la evaluación, y te estoy hablando de alrededor de 70 en básica que no se presentaron, entonces no les puedo poner cancha de dispareja a los dos. Entonces a más de 10,000 se evaluaron, y los otros 70 que decidieron por la razón que quieran no evaluarse. Entonces sí debe de haber un punto en la ley que digan, bueno, y en los que no se evalúan, ¿por qué no quieren evaluarse? ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación que los llevó a eso mientras traes a más de 10,000? Entonces yo creo que en ese sentido, y aquí asumo lo que se está discutiendo en la mesa, se está trabajando en cómo mejorar la evaluación. Yo creo, y es una opinión muy personal, quizás estaremos viendo a partir de toda esta discusión que se está dando con las expresiones de maestros, ahí está el pliego petitorio del CENTE, sí. Lo que los maestros de la CUNED están planteando, las propias organizaciones civiles, entrar a la segunda etapa de la reforma educativa. Yo creo que la reforma le ha dado muchas lecciones a la autoridad educativa. Después de esta primera etapa, la Secretaría de Educación Pública, el INE y el Servicio Personal Docente hicieron sus propias evaluaciones, contrataron despachos especializados, se reunieron con los actores involucrados en el proceso. Yo creo que tienen muy claro el diagnóstico de qué se caminó. Creo que se caminó muchísimo, se generaron precedentes, pero claro, como todo actividad humana, es perfectible. Silvia, ¿cómo estarían de acuerdo ustedes con la evaluación? Es decir, ¿cuál debería ser el tipo de evaluación y las consecuencias de esa evaluación? Bueno, en cuanto a la evaluación, primero hay que aclarar que, claro que es posible una evaluación no punitiva. De hecho, uno de los mejores sistemas educativos del planeta, el de Finlandia, evalúa y no es punitiva. Aquí el problema de por qué la evaluación es inaceptable para los docentes y que se hayan presentado no significa que estén de acuerdo con la evaluación, significa que hay mucho miedo, que se hizo un trabajo de bastante intimidación hacia el maestro, y entonces los maestros se presentan por esa razón. Pero la situación aquí es que, ¿cómo es posible que se le diga a un maestro que la evaluación de la cual depende su trabajo no tiene por qué ser aclarada? Claro que eso es algo muy cuestionable dentro de la evaluación, que debe de quitarse. No puede ser que el gobierno haya legalizado esta opacidad en la evaluación y que cuestionen, el maestro no se presenta a evaluarse. Bueno, empezamos los primeros que están violando los derechos humanos y están abusando de su poder, es el gobierno al imponer este tipo de evaluaciones. Quiero comentar también sobre esto de que la reforma educativa refuerza la rectoría del Estado. No es así. No es un mito esto de que la OCDE impone o al menos le dice al gobierno mexicano que hay que establecer este tipo de reforma educativa con estas cuestiones de la privatización y la evaluación. En el 2010, el 19 de octubre, viene José Ángel Gurría y presenta lo que se conoce con el título de las 15 recomendaciones para México en cuestión educativa, y una precisamente de esas recomendaciones es despedir a los maestros de educación básica que supuestamente no salgan bien en las evaluaciones. Y ese mismo día el presidente Felipe Calderón en el castillo de Chapultepec dice que van a implementar esas recomendaciones de la OCDE. Las consecuencias, pues es esto que estamos viendo. Se inventa este mecanismo de la evaluación opaco, poco transparente, que permite que se etiquete a los maestros como no idóneos y a partir de ahí su futuro laboral esté en riesgo. Alejandro Gómez, ayer Mexicanos Primero emitió un comunicado en donde decía, donde le pedía algo al gobierno federal
no dar un paso atrás en las negociaciones en materia de reforma educativa, es decir, no negociar con algunos temas muy puntuales de la reforma, pero también decía que había que hacer algunas adecuaciones. ¿A qué se refería en específico? Nosotros somos muy puntuales y estamos buscando y emitimos un manifiesto de cómo sí. Le estamos pidiendo a la Secretaría de Educación Federal que reconozca los errores y faltantes en la implementación y que se ajusten, ¿no? que se meta en un debate en este contexto, ¿no? a las autoridades competentes y a la ciudadanía, ¿no? Las autoridades de cada uno de los estados se responsabilicen de una implementación formal. Como lo dijo aquí, nosotros hemos supervisado la implementación en el estado y creemos que somos uno de los estados que ha implementado de una manera muy responsable la reforma. Aún cuando nos falten detalles, creo que tenemos que profundizar y evitar que haya cualquier reclamo y perjuicio para los maestros y que si tenemos alguna distorsión grave en lo local, que nos detectamos, que podamos de alguna manera ponerla en evidencia y sobre eso discutir y mejorarla, ¿no? En ese contexto, ¿no? Que el INE asuma su papel como máxima autoridad sobre la evaluación y al mismo tiempo abra una discusión con los maestros abierta para mejorar lo que dice Silvia. O sea, cómo está darle esa posibilidad al maestro de revirar, de poder entender qué pasó con su evaluación, para que el mismo maestro sea muy consciente de dónde está, porque en la medida que el maestro entienda también dónde está y cómo está y por qué lo evaluaron de esa forma, el maestro también va a poder avanzar y mejorar. El maestro en esa retroalimentación va a crecer como persona, a crecer como maestro. Y que la SEP inmediatamente convoque a toda la ciudadanía de una manera muy amplia a estudiar un modelo educativo que verdaderamente transforme lo que hoy tenemos o conocemos como nuestro sistema educativo, que ha demostrado por años no ser efectivo. O sea, está produciendo en los estados como Oaxaca, Chiapas, en los estados con más conflictos hoy, los peores resultados, pero en general en México completo los resultados son terribles. O sea, tenemos desde Oaxaca 9 de cada 10 alumnos que no tienen las condiciones de poder, digamos, pasar, reprueban o pasan de panzazo, y en México en general 7 de cada 10. Entonces estamos en una condición bastante desventajosa contra el mundo. Alejandro, dos preguntas en relación a esto. ¿Se puede hacer una evaluación punitiva, pero no punitiva, como se está proponiendo actualmente? Y segundo, ¿qué tan, no fue al revés, digamos, el colocar las cuestiones administrativas, laborales de los profesores sin haber discutido antes el modelo educativo? Es decir, no era al revés, primero definir el modelo educativo y después la implementación a través de cuestiones administrativas y laborales. Yo siento que es primero el huevo o la gallina, y ahí es un tema complejo. Creo que era tan complejo y tan opaco, tan poco transparente, un sistema enquilosado, al mismo tiempo donde los sistemas cacicazgos y demás estaban metidos en el sistema educativo. Había que quitarlos. ¿Por qué? Porque si no los quitas de tajo y regresas la rectoría del estado y pones transparente a los maestros un sistema en los que los maestros puedan entender qué y cómo van a jugarla en el sistema, creo que era muy difícil avanzar si esa parte de la cancha no se arreglaba antes, ¿no? Hoy tenemos que ir remando paralelo en esos dos sentidos, ¿no? Hay mucho que hacer en todo esto todavía, y hay muchísimo que hacer en torno al modelo educativo. ¿Se puede hacer elección y no sobre punitiva? todo también en la formación inicial docente. Claro. Creo que es importante entender que ante una regulación específica es como decir, tienes que tener cuando menos una cancha pareja para todos, como lo decía Alfonso. O sea, y si unos quieren ir y otros no quieren ir y no hay una responsabilidad del por qué no hacerlo, el cómo hacerlo y el cómo hacer que eso suceda, puede haber discusión sobre eso, ¿sí me entiendes? Pero creo que todo el mundo tiene que responsabilizarse de eso. Si hay una evaluación, todo el mundo la tiene que hacer.
Alfonso, ¿se puede hacer una evaluación distinta por estado o por región o por cuestiones socioeconómicas o tendría que ser la misma para todo el país? Te lo pregunto, Alfonso, porque tú te encargas de coordinar una secretaría de un estado con ciertas condiciones, pero hay estados que tienen otras, ¿no? Sí. Yo creo que en ese sentido habría que precisar qué responsabilidad y qué papel juegan cada uno de los actores, ¿no? Claro. La reforma es consecuencia de una modificación constitucional, es una ley constitucional surgido de un debate y de un acuerdo entre los tres principales partidos políticos de México. O sea, fue un proyecto nacional. Derivado de ese proyecto nacional surgieron instituciones, por ejemplo, el INE, que es un órgano autónomo, que es el que le da contenido y define las grandes líneas de la reforma educativa. Tienes un servicio profesional docente que es el que instrumenta la parte de lo que ordena el INE, y tienes a las autoridades estatales que en el caso de la reforma somos coadyuvantes, o en el caso de la evaluación también solamente coadyuvamos para que ésta se lleve a cabo como nos lo marca la ley y como nos lo marcan los ordenamientos. Entonces, en este sentido, tener mucha claridad con respecto a cuál es el papel y la responsabilidad que cada uno de los actores tenemos en nuestro escenario. Es evidente que este país es muy diverso, es evidente que existen realidades, inclusive en nuestra propia ciudad existen las escuelas que se encuentran en colonias del poniente y otras que se encuentran en colonias del oriente. ¿Pero la evaluación debe ser la misma o deben ser distintas? Yo creo que sí debe de tener muy claro la precisión del contexto. En pláticas que yo he tenido con algunos maestros, porque evidentemente nosotros como autoridad local no tenemos acceso al contenido del examen, por supuesto, me comentan que en la parte de la presentación de las evidencias, que en la parte de la presentación de ruta de mejora y en la parte donde tú evalúas a tus mejores estudiantes y a tus estudiantes que salieron con un bajo promedio, es ahí donde metes la parte del contexto, donde explicas por qué los dos estudiantes que sacaron bajas calificaciones, cuál fue el contexto, y ahí puedes meter su realidad social, familiar, etc. Pero la evaluación es la misma, el tema sería las consecuencias, ¿no? Vamos al corte y volvemos con la opinión de Silvia. De vuelta en Cara a Cara, son las 9 de la mañana con 37 minutos. Nos dice Alfonso Enrique, buen día. 2 preguntas, una para Alfonso Gómez. ¿Alguna vez en su vida fue docente frente a grupo? Y la segunda para el empresario. Si la educación tiene años con un nivel negativo, como él lo dice, entonces los talentos en matemática, robótica y demás asignatura, ¿en dónde estudian? ¿En otro país? ¿O de dónde son esos estudiantes? No sé si quieren responder algo. Sí, específicamente, claro que sí, soy docente, no de formación no salida normal, pero di clases en la preparatoria 2, di clases en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad Autónoma de Guadalajara. Y te preguntan, Alejandro, en el sentido de dónde surgen estos si están mal la educación en Jalisco. Creo que tenemos maestros y escuelas que son de presumir, y creo que de ahí surgen esos alumnos, y creo que lo que tenemos que buscar más que nada es que lo podamos multiplicar y que el niño que está en Oaxaca, en la sierra, él pueda tener una educación del mismo nivel que el muchachito que se fue a competir allá, y que podamos multiplicar las posibilidades para todos los niños y niñas mexicanos. Rolando Bermúdez, cualquier trabajador es premiado, castigado de acuerdo a su trabajo. ¿Por qué los maestros deben ser la excepción? No sé si quieres responder a esta pregunta, Silvia. Sí. Hace un momento fuera de micrófono, comentábamos que el problema no es la evaluación en sí. El problema es que el gobierno en este caso no da lo necesario al docente para que realice su trabajo, y sí se pretende responsabilizarlo de los resultados educativos. Entonces ese es realmente el problema con esta reforma. O sea, se empieza al revés. Está comprobado que el impacto que tiene el factor docente dentro del aula no es mayor al 15%. El mayor impacto para el aprendizaje del alumno lo tiene su contexto, es decir, si come, si tiene una familia integrada. Eso representa el 60% del impacto en los aprendizajes. Entonces, por eso nosotros decimos, ¿por qué si realmente se está interesado en mejorar la calidad de la educación, no se empezó, por ejemplo, por mejorar la infraestructura educativa? Y no solo no se empezó por eso, sino que se le está recortando dinero a la educación, 6,500 millones de pesos en el 2016. ¿O por qué no se comenzó por ver los problemas estos de pobreza, de hambre con los que llegan los niños y que claro que impactan muchísimo en su aprendizaje? En vez de eso, se toma
uno de los factores que tiene menos impacto, que es el de la labor docente, se le trata de culpar del desastre educativo y entonces se dice hay que evaluarlos y si salen mal, entonces hay que castigarlos. Pero para eso necesitamos, si se pretende hacer una evaluación, que se le dé a cualquier trabajador que se le evalúa, se le tiene que dar lo necesario para hacer su trabajo bien. Dos cosas. Uno, sobre el tema de la evaluación, nosotros lo vemos como un escenario para tener un diagnóstico muy claro de cuáles son las fortalezas, las áreas de oportunidad que tenemos en términos de magisterio. O sea, son evaluaciones donde el magisterio se pasa por 3, en caso de que sea no idóneo, donde después de 3 procesos nosotros estamos acompañando en el trayecto a los maestros a partir de esa evaluación. O sea, no es hacer la evaluación y decirle, maestro, usted no pasó la evaluación fuera. No es así. Maestro, usted la aprobó, usted tiene esta área de oportunidad, usted tiene esta debilidad y nosotros lo vamos a acompañar en el proceso. O sea, yo creo que eso es muy claro, tener esa visión. El maestro es cesado siempre y cuando no se presente a la evaluación. Entonces nosotros, el proceso de evaluación es verlo como una parte de diagnóstico de cómo estamos. Pero el gobierno no solamente está haciendo la evaluación para diagnosticar las fortalezas, las áreas de oportunidad del maestro. Se hizo el censo de escuelas, de maestros, y bueno, en el caso de Jalisco, y aquí lo que comenta la maestra Silvia, el censo nos dio poco más de 13,000 escuelas, donde, y hay que decirlo con claridad, poco más de 4,000 se detectó que eran adaptadas para fines educativos. O sea, es una infraestructura que no es la idónea para la labor docente, pero por lo tanto el gobierno también está trabajando esta parte a través del diagnóstico que se hizo en el censo, ¿no? Nos dicen también, terminación 5995, la reforma educativa es arbitraria porque no toma en cuenta la antigüedad y la experiencia del maestro, que es importante. Hablan de cacicazgo en el pasado y mexicanos primero es lo mismo. Bueno, no sé si quieres responder algo a eso. Tú me dices, Alejandro. 4056 nos dice Fidel Gutiérrez, estoy en contra de la reforma. Primero se capacita y es un periodo largo y posteriormente se evalúa. Hablan de gran cantidad de maestros que se evaluaron, pero eso fue porque fueron hostigados. Si no te evalúan, te corren. 4441, soy profesor. Perdón, se me fue ahí el mensaje. Bueno, soy profesor, ingresé por examen de oposición y gané 4 años seguidos. Tengo carrera y gané una subdirección también por examen. Y para la mayoría de nosotros los profesores, la reforma se manifiesta solamente en pasar a los alumnos como sea. Así no asistan, sumado a que nos hacen sentir que todo es nuestra culpa. Estoy en contra y sí la considero totalmente laboral en su aplicación. Nos dice 5840, buenos días, los sindicatos son los responsables del atraso educativo, ya que solo ven por sus propios intereses en tanto maestro aviador que tienen infiltrados en el sistema. Mariana Lely Sevilla dice, llámenle la reforma laboral en educación, no reforma educa, por favor, si no quieren que leamos su comentario, ponerlo al principio del mensaje, porque cuando leo el mensaje ya me di cuenta que no quería que lo leyera. Pedro Mora, yo estoy a favor, ya que hay muy malos maestros que compran plazas, así que los quiten de dar clases. Se escucha muy bajo los invitados. Bueno, muchas gracias, pero vamos a subir un poquito el tono de la voz. 3271, a los agentes de seguro y fianzas nos evalúan cada 3 años y el que no la aprueba se le quita su cédula para trabajar hasta que lo apruebes. ¿Por qué a los maestros no se les debería de evaluar? Nos dice Luis María Gutiérrez, claro que estoy a favor de la reforma, lo que no se evalúa no mejora. 4402 nos dice, todo el paquete de reformas hechas en México han sido comparadas con otros países únicamente en la palabra reforma y no en los rubros que ésta incluye. Sería importante hacer una comparación con los lineamientos incluidos en estas reformas y las implicadas en otros países, la infraestructura y la economía contra nuestra realidad en México. 6452, con todo respeto, es una falacia lo que dice el señor. Yo hice examen de oposición, jamás salió cuántas plazas se ofrecía el examen, se basaba más a su dicho, reforma y artículos, muy poco de la formación académica. El color de la hoja era roja con un margen color crema. A las horas me lloraban los ojos. Ustedes no dicen bien sobre las plazas, hay más corrupción en dar plazas. Y no comparen con países muy diferentes a nuestro país pobre. Preocúpense más por mejorar las aulas y dar más escuelas, porque es antipedagógico tener 50 alumnos. Víctor Montes, buen día, yo soy ciudadano y estaría en acuerdo con la reforma si primeramente
hayan empezado por tener menores planteles educativos y posteriormente introducir la reforma, pero deberían haber empezado a aplicarla a los altos mandos para que se fuera poniendo la muestra. Nos dice también terminación 1175. Bueno, muchas gracias por el mensaje. Carlos Román, todo trabajador que falta 3 días a laborar es dado de baja en todos lados, porque en ellos debe ser diferente, ya que nos damos cuenta que faltan injustificadamente a su salón de clases. Vamos al corte, Silvia, y ahora sí regreso y te doy el uso de la voz, y bueno, leemos algunos otros comentarios que faltan todavía por darle salida. 9 de la mañana con 48 minutos, estamos platicando sobre reforma educativa, prácticamente todo el programa nos lo hemos pasado discutiendo el tema de la evaluación, quedan muchísimos temas relacionados con esta reforma. Silvia Arévalo, nos quedamos con un comentario tuyo. Sí, yo quiero insistir sobre la cuestión de la relación pobreza y resultados educativos. Hace rato Alfredo mencionaba que Chiapas y Oaxaca tienen pésimos resultados educativos. Bueno, de acuerdo al Coneval 2014, son el primer y segundo lugar en pobreza en el país. Chiapas tiene a más del 76% de su población en pobreza. Entonces, es clara la relación que existe. Y obviamente, este problema no se va a solucionar mientras no se ataque la pobreza, pero además, mientras una reforma que va a impactar a la sociedad, a los maestros, no se consense con ellos. Por ejemplo, se consensa con fuerzas políticas y se consensa con Mexicanos Primero, que nosotros cuestionamos ese asumirse como un interlocutor social, cuando Mexicanos Primero es una agrupación de empresarios de los multimillonarios de este país, y ahí tenemos a Emilio Azcárraga Gallán, tenemos a este señor Bayeres de GNP, tenemos a Grupo Modelo, tenemos a José Antonio Fernández de Coca-Cola. Entonces, varios de estos, a Slim, varios de estos están entre los 10 más millonarios de México, como Slim y como Bayeres, ¿sí? Y ellos son esta élite del 1% de los supermillonarios que no tienen ni idea de lo que es una escuela pública, de los alumnos que llegan a un aula de una escuela pública, pero que sí, gracias a la concentración de riqueza que tienen, pues tenemos a 55.3 millones de mexicanos en la pobreza y al 80% de los mexicanos entre pobreza y vulnerabilidad, es decir, están a punto de caer en pobreza. Entonces, ¿cómo esta élite, esta minoría, va a decidir sobre educación? Porque hemos visto la postura de Mexicanos Primero de insistir en incluso declarar ilegal la evaluación, cuando el año pasado se declaró que se suspendía, hicieron un pronunciamiento muy fuerte declarando ilegal esta suspensión. Sí. Déjame pasarle a Alejandro Gómez para que te responda por múltiples alusiones. Sí, yo creo que el término del por qué estamos metidos en esto, porque somos un mexicano más, somos dentro de todo, creo que lo que estamos buscando es el bien de México, el bien del maestro, el bien de los niños y las niñas mexicanos, y porque sabemos que esa pobreza que hoy le duele a México y que le duele fuerte a México, lo que necesitamos es darle las condiciones a los niños y las niñas parejas. Niñas y niños parejas que necesitan condiciones educativas que les permitan trascender en este mundo y que pueda haber esas oportunidades para ese crecimiento y que como país dejemos de tener esas polarizaciones. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que no tengo a lo mejor la experiencia específica de mis hijos en la escuela pública. Me encantaría tenerlos en la escuela pública, quiero decirte. O sea, los mejores países tienen un 100% de escuelas públicas. Y lo que hemos nosotros hecho como Mexicanos Primeros es que el sistema público crezca en fortaleza, porque hoy tenemos una porquería de escuelas privadas. Una cochinada de escuelas privadas que cuestan una fortuna y no producen los resultados sí, los que resultados deberían dejan claro que son igual de malas, ¿no? Malísimas. Las mejores escuelas privadas están produciendo resultados muy por debajo de las peores escuelas de Canadá y de Estados Unidos. Eso no es buena onda. Y le está costando una fortuna. A mí me encantaría que el sistema público mexicano fuera y debe de ser súper sólido en este contexto. Alfonso,
para entrar al tema de la privatización que se está debatiendo ahorita, ¿realmente la reforma educativa es el inicio de un proceso de privatización de la educación pública? Por supuesto que no, es uno de los grandes mitos. El Estado mexicano jamás va a renunciar a ser el rector de la educación, jamás va a renunciar a ese compromiso por una educación pública. Además, si lo vemos en términos estrictamente económicos, el tema de la pobreza, ante una cantidad enorme de personas pobres, o sea, voy a hacer de esta manera, no sería rentable poner empresas privadas, o sea, escuelas privadas. Entonces, o sea, si lo queremos ver solamente en el sentido en términos de negocios. términos de negocios. Entonces, es uno de los mitos que se han generado para atacar el proceso de la reforma. Es evidente, por otro lado, que para superar el círculo de la pobreza se necesita educación. Está comprobado que el insumo fundamental para brincar de la pobreza es la educación, y ahí es donde estamos entrapados en términos del sureste. No damos clases, damos clases de mala calidad, y por lo tanto el círculo de la pobreza se encamina. ¿Es cierto, perdón, Alfonso, antes de que decías que se legalizan las cuotas con la reforma? Por supuesto que no. Las cuotas no se legalizan, las cuotas siguen siendo voluntarias para aquel padre de familia que en función de su compromiso con su escuela, con sus maestros y con la educación de sus hijos, decida de manera voluntaria, aportar para el mantenimiento de la vida. Alejandro, y te lo paso a ti, Silvia. En este contexto yo quisiera más profundizar que desgraciadamente en donde más problema de educación tenemos es en los estados más pobres de México. Y en el caso específico de Oaxaca, o sea, tenemos un sistema educativo en Oaxaca donde si dividimos el número de maestros en nómina que tiene el sistema de Oaxaca, le tocaría un maestro por cada 11 alumnos. Ojalá y pudiéramos tener un maestro por cada 11 alumnos. Eso le daría una educación prácticamente personalizada al alumno. Sin embargo, no lo estamos viendo. Estamos viendo que Oaxaca tiene los peores resultados específicos durante muchos años. ¿Por qué? Por esos cacicazgos, por esa infiltración específicamente de fuerzas contrarias al tema de favorecer los intereses genuinos del niño y de la niña en una calidad de educación. Silvia, ¿la reforma privatiza la educación? Sí, claro, y esto de que las cuotas voluntarias efectivamente, abiertamente no se legalizan, pero en los hechos a los padres se les está cargando cada vez más la mano. Por ejemplo, tenemos el caso aquí en Cuyutlán, cerca de Cajititlán, donde algunas escuelas les están llegando los recibos de luz. Sí. Ya les cortaron la luz porque bimestralmente les llega un recibo de casi 7,000 pesos. La Secretaría de Educación no está pagando la luz, los padres van y piden dinero, la Secretaría de Educación Jalisco dice no tengo. ¿Quién va a pagar la luz? O en el caso, por ejemplo, de la escuela donde yo trabajo, en el COLI, la 94, no hay suficientes butacas. En enero del 2015 yo denuncié que no había suficientes butacas, mientras que la Secretaría de Educación Jalisco había celebrado un contrato con una empresa fantasma para que le surtiera de butacas. Nos llevaron butacas usadas, ni siquiera butacas nuevas. Entonces, claro que el padre, si no hay butacas, va a terminar pagando la butaca. Entonces, aquí lo que nosotros vemos es que en los hechos los padres van a tener que ir asumiendo el costo, y lo están haciendo cada vez más, el costo de la educación de sus hijos, y a través de los consejos de participación se les autoriza que busquen apoyos con empresarios, y aquí es donde nosotros vemos el peligro de que los empresarios empiecen a meter la mano en educación cuando pues sabemos que el empresario lo que busca es la ganancia. Alfonso Gómez, luz, butacas y apoyo de empresarios. A ver, a mí me gustaría que me diera los datos específicos de esa escuela que me señaló Tlajomulco para evaluar. La Secretaría de Educación es la responsable de esos pagos. Butacas, este gobierno del maestro Jorge Aristóteles va a terminar cambiando el mobiliario de todas las escuelas de educación básica del estado de Jalisco. Y va a terminar este gobierno teniendo que todas las escuelas secundarias tengan aulas interactivas con la finalidad de que la generación del conocimiento, la transmisión del conocimiento sea a partir de las tecnologías de la información y permitan un mejor desarrollo. Esos son los compromisos muy concretos que en materia de infraestructura está haciendo el gobierno de Jorge Aristóteles. Y yo no creo en visiones blanco y negro. Si los empresarios quieren apoyar como ciudadanos a la educación, creo que es bienvenido, como cualquier otro ciudadano. La responsabilidad y la rectoría del Estado no se cede. La rectoría de la educación no se cede. Si pero no apoyan, Alfonso, ¿no apoyan pidiendo algo? O sea, no lo hacen nada más por caridad. Digamos, por eso es el eje de la reforma. La rectoría la mantiene el Estado.
Nos dice la maestra Bárbara Tejada, ¿qué opinión de la propuesta de reforma curricular al plan de estudios? Más programas como este. Saludos. ¿Hay una reforma curricular en la reforma educativa? No. No, bueno, Viene viene también el una modelo reforma curricular. dentro del modelo educativo. Está el rumor, pero no es todavía oficial, no se nos da a conocer de manera oficial. Ok. Miriam Flores, el sistema educativo tiene deficiencias que involucran mucho más al maestro. Falta capacitación y sí hay mucha corrupción en la Secretaría de Educación. Las capacitaciones que se dan a nosotros, los maestros, los tenemos muchas veces que pagar de nuestro bolsillo. Yo quisiera que nos señalara esos casos de corrupción paso, de manera si muy quieres. puntual para tomar las medidas correspondientes. Dice Alejandro, otro programa donde no hablaron de reforma educativa, ni planes de estudio, ni técnicas didácticas. No, estábamos hablando sobre la reforma educativa. Rolando Bermúdez, cualquier trabajador, nos dice, deberíamos agradecer a los grandes empresarios su preocupación por la educación mexicana, no reprochárselos. 8088, felicidades a la señorita, sabe lo que vive nuestro país y las condiciones de diversidad social y económica de nuestras escuelas. Los otros invitados sin comentarios. También nos dicen... Terminación 3475. Soy hermana de una maestra de la SEP, piden días y días con goce de sueldo, dejan solos a los grupos, tienen varias plazas. Para mí es muy indignante ver maestros haciéndose la pinta, rompiendo vidrios, quemando carros. Creo que dan pena, yo no los apoyo, son un grupo privilegiado. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Silvia Arévalo del Movimiento Magisterial de Jalisco, gracias por haber estado aquí. Gracias, al contrario. Alejandro Gómez Ley, presidente de Mexicanos Primero Capítulo Jalisco, Muchas gracias por habernos gracias, acompañado. Alfonso Gómez, coordinador general de la Secretaría de Educación en A las Jalisco, gracias. órdenes, como siempre. Nosotros nos vamos, nos escuchamos mañana. Mañana discutiremos de la Minerva con un representante de la Secretaría de Cultura y también con Ricardo Agraz del Ayuntamiento de Guadalajara. Nos escuchamos mañana.